Actualmente más del 20% de la población tiene depresión clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron a un psiquiatra, a un psicólogo y fueron diagnosticados con depresión. Y esto es algo que cada vez va aumentando más y más conforme van pasando los años. Esto es algo bastante alarmante si te pones a pensarlo detalladamente, ya que ponte a pensar en un futuro distópico que esté tal vez un poquito alejado del presente, pero que podría llegar a pasar en algún momento de la vida, en el que la mayoría de la población tenga depresión. Imagínate un 80%, un 70% de la población con depresión. Y este tipo de personas, pues digamos que realmente no se enfoca tanto en alcanzar los objetivos, en alcanzar los sueños. Y esto lo que crea prácticamente son esclavos, si te pones a pensarlo. Una persona con depresión, muy probablemente, porque no todas llegan hasta ese punto de llegar a quitarse la vida o así, que en ese punto pues dejaría de ser un esclavo, por así decirlo. Pero la mayoría de personas tenemos ese miedo, que es uno de los miedos más importantes, y es el miedo a la muerte. Y pues pasamos día con día, a pesar de que tengamos esa depresión o esos sentimientos incómodos, y no nos damos cuenta cómo estos nos van atacando. Entonces, esto crea como una pequeña cárcel dentro de esta realidad, lo que te hace creer que estás viviendo porque ves a los demás que están vivos, que están disfrutando, y entonces eso te hace pensar que deberías estar vivo por X o por Y, y eso lo que hace pues es que no tienes los huevos para quitarte la vida, pero tampoco tienes los huevos para cambiar tu vida. Entonces eso te deja como atrapado en una pequeña cárcel mental. Digo pequeña porque no se puede ver esa cárcel, simplemente es algo que existe dentro de tu mente, y a menos que tú te hagas consciente de esa cárcel, es entonces que tú puedes salir de ella. Hasta que tú no te des cuenta de eso, pues no puedes empezar a trabajar para poder salir de esa cosa, ¿verdad? Entonces, en este canal, pues como sabemos, si es que no lo conoces ya, nosotros tratamos de liberarnos de la Matrix, de liberarnos de los dogmas, de los pensamientos, de las cosas que nos impone el gobierno, las redes sociales o el internet, que debemos de creer para nosotros crear nuestra propia realidad y nosotros generar nuestra propia forma de ver el mundo, y lo que realmente funciona y lo que no, comprobado por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces lo que no queremos nosotros es casarnos con lo que nos estén poniendo allá afuera, ¿verdad? Si ahorita el 20% de la población tiene depresión, ese 20% no debe formar parte de nosotros, ¿verdad? A lo que me refiero con esto es que nosotros no nos debemos de considerar una persona con depresión. Y lo que quiero platicar en este video, que ya hice una introducción bastante extensa de la depresión y así, es una perspectiva que me hizo a mí cambiar la forma en la que yo veía el mundo, la forma en la que yo interactuaba con el mundo, con las personas o con las experiencias que me pasaban en el día a día, ¿verdad? Y esto pues la verdad es que me ayudó a seguir progresando, a pesar de que llegó un tiempo en mi vida en que yo me sentí como atrapado y no sabía por qué me sentía así. Simplemente era algo que experimentaba día con día, ¿verdad? Como todos, supongo que tú también te ha pasado que te sientes como que no estás progresando, o que estás haciendo lo mismo, a pesar de que estás pensando de que te gustaría hacer otras cosas o seguir progresando en las cosas o los objetivos que tienes, pues no puedes salir de ahí, ¿verdad? Y esto es prácticamente esa cárcel a la que te menciono. Y la cosa más importante de esto, y la perspectiva que cambió de mí y lo que me ayudó, prácticamente fue el dejar de identificarme con todas las etiquetas que nos ponen allá afuera. ¿Por qué? Porque es tan importantísimo esto, es muy importante, porque si tú no eres consciente de esto, esta madre hace como que se programe tu mente en automático y no te des cuenta de todas las cosas que eres y no sabes que eres. Y escucha muy bien lo que te voy a decir a continuación, porque te va a servir un chingo para que puedas seguir progresando y que no te quedes atrapado en ciertos niveles mentales
que reducen tu realidad a ciertas expectativas y a ciertas formas de verla. Entonces, la mente funciona en base a hábitos, ¿verdad? Nosotros normalmente, si no te das cuenta, la mayoría de los días que pasan en tu vida, en tu día a día, pues es gracias a tus hábitos. Es gracias a lo que ya has hecho a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, y es lo que ha creado la persona que eres tú ahora. Simplemente pareciera que tú estás tomando las decisiones de tu día a día, y digo pareciera porque normalmente estamos en modo automático casi ya todo el tiempo, y esto no es culpa completamente de nosotros, que en parte sí, porque tenemos que tomar responsabilidad en nuestra forma de interactuar con el mundo y así, pero la verdad es que hay demasiadas cosas que te roban la atención, te roban tus pensamientos o tus creencias y te programan para hacer ciertas cosas que a lo mejor tú normalmente no harías, ¿verdad? Es muy importante que tú te des cuenta de cuando estas cosas se están presentando en tu realidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú ves, por ejemplo, un podcast o un video informativo, una publicación en Facebook, algo que investigaste en internet acerca de síntomas de depresión, ¿verdad? Por ejemplo, me siento cansado, tal, y te aparece que tienes depresión. Entonces, si tú en ese momento o en ese momento de que fuiste al psicólogo y te dijeron, no, lo que tienes es depresión, si tú en ese momento te casas con esa idea o dices, ok, tengo depresión, esto es lo que soy, en ese momento chingó a su madre todos los objetivos o todas las cosas que tenías que hacer en tu vida, gracias a que te identificaste con esa etiqueta, lo cual va a hacer que interactúes en la realidad en base a lo que significa esa etiqueta, en base a lo que significa esa cosa. En este caso, pues la depresión, ¿qué es lo que dice? Que tienes poca energía, que no tienes ganas de hacer cosas, de cumplir tus sueños, de realizar tus hobbies, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de tú casarte con esto, independientemente de que realmente o en la verdad absoluta no tuvieras depresión, sino que estuvieras simplemente en un estado gracias a que pasó alguna situación en tu vida, gracias a que no estás realmente escuchando lo que tu cuerpo te está diciendo, entre otras muchas razones, entraste en un estado de que tienes pensamientos negativos, a lo mejor de que te sientes un poco triste, de que no te sientes motivado. El problema es cuando tú ya te casaste con esto gracias a esa situación en específico. Porque es muy importante que sepas que no porque un día te sientas mal contigo mismo, te sientas como que la vida no está progresando como te gustaría, que sientas que podrías estar haciendo más cosas de las que estás haciendo o que podrías alcanzar otros objetivos, no significa que así vaya a ser para siempre. Y ese es un problema que enfrentamos actualmente, día con día y muy constantemente. Y la cosa es que pasa una cosa en la vida de alguna persona y piensa que como se siente en este momento, se va a sentir el resto de su vida. Y esto es algo completamente erróneo y mal. Tenemos una mala forma de ver las emociones. Todos, no estoy diciendo que yo sea perfecto ni aquí que solo te estoy diciendo algo de lo que yo me di cuenta y que pienso que te puede servir, ¿verdad? Ya si tú piensas que no estás por arriba de eso o que no te sirve lo que te estoy diciendo, pues ya será tu decisión, ¿verdad? Pero prácticamente pues lo que me di cuenta es que cuando nosotros nos casamos con cierta idea o con cierta forma de vernos a nosotros mismos, es entonces que nos quedamos atrapados en cierta forma de experimentar la realidad. Y esto no solamente abarca con la depresión, sino que abarca completamente englobado todo lo que es la realidad y cómo funciona la misma. Porque si tú te pones a pensar con otro ejemplo, por ejemplo, si te gusta fumar o tienes una dependencia a fumar, o a ciertas otras sustancias como el café para tu productividad y así, si tú eres una persona que se considera adicta, que se pone la etiqueta de que yo soy alguien que fuma, yo soy alguien que toma café, yo soy alguien que hace X o Y cosa, entonces tu cuerpo va a responder en base a eso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú quieras dejar de hacer esa cosa?
tu mente va a empezar a generar cierta ansiedad, va a generar cierta depresión, ciertos pensamientos limitantes cuando no estés haciendo esa actividad, porque entonces estás en parte matando esa parte de ti que le está diciendo que eres de cierta forma. Entonces tu mente simplemente está obedeciendo órdenes. Y como tú en el pasado le dijiste a tu mente y lo grabaste, lo enmarcaste y lo dejaste ahí bien guardadito de que eras de cierta forma, entonces cuando quieras cambiar eso, al principio obviamente se va a sentir como que algo está mal, como que algo está cambiando. Y esto es completamente normal, simplemente pasa porque nosotros no le damos ese tiempo a nuestra mente de entender qué es nuestra nueva realidad. Es por eso que cuando vas al inicio al gimnasio, que si eres una persona que estaba sedentaria, que no hacía tanto ejercicio, las primeras veces que vayas te vas a sentir incómodo, te vas a sentir como que todo el mundo te está viendo, te vas a sentir como que ya te quieres ir o como que no estás haciendo bien las cosas. Y esto pues prácticamente es un mecanismo de defensa que está creado porque la mente crea estos sistemas o estas formas de creencias porque es lo que nos ha mantenido vivos hasta este momento. Recordemos que la mente es una herramienta. La mente no es algo que está en tu contra o que tiene conciencia propia o que está aquí como para hacerte la vida imposible o lo que sea. La mente es simplemente como si fuera una computadora. Entonces, si tú programas una computadora para que haga cierta cosa y tú estás queriendo hacer otra, obviamente de cierta forma te va a mostrar esa computadora que lo que estás haciendo está mal. Y prácticamente es lo que está pasando, pero simplemente se trata de darte ese tiempo para volver a programar esa computadora que es la mente, que no tiene emociones, que simplemente actúa, para que entonces tú puedas empezar a cambiar estos pensamientos que ya no te sirven o estas etiquetas que ya no te sirven y empezar a reemplazarlas por cosas más positivas, entendiendo cómo funciona la mente y entendiendo que va a tomar cierto tiempo para que esa cosa que estás integrando en tus nuevos hábitos o en tu nueva forma de pensar pueda ser incorporada correctamente y que va a tardar cierto tiempo en que ésta sea incorporada. Entonces, como conclusión de este video, lo que te quiero decir es que si tú eres una persona que se identificó con la depresión, que se identificó con lo que siente una persona con depresión, que se identificó con las cosas negativas que vienen con la depresión, pues te des cierto tiempo para pensar en realidad si lo que estás tú diciéndote a ti mismo todos los días es real. Y solo te pongo como ejemplo que te pongas a recordar cómo te sentías cuando estabas pequeño, cómo te sentías cuando eras un niño. No existía la depresión, ¿verdad? Entonces, ese estado que tuviste cuando era niño no está alejado de ti. Simplemente fue gracias al exterior, a tus padres, a tus amigos y algunas ciertas malas influencias que no podemos controlar del todo, ¿verdad? Pues es algo que pasa, pero la cosa está en hacerse conscientes con el objetivo de que estas cosas, estos pensamientos, estas formas de pensar no arruinen por completo toda nuestra vida por una simple situación, ¿verdad? Esto es lo que no queremos. Entonces, no estoy diciendo que la depresión no exista, no estoy diciendo que la depresión no sea real, por así decirlo, sino que tenemos que entender que todas las emociones son completamente pasajeras. Nada es permanente en este mundo, nada dura para siempre, nada es eterno, ni lo más increíble, ni lo más culero. Entonces, no te cases con que eres una persona depresiva simplemente porque te sentiste mal una semana, porque te sentiste mal un día, porque te sentiste mal un mes. Esto es algo que va fluyendo, va variando dependiendo de cómo se desenvuelva nuestra realidad y nuestros pensamientos. Entonces, lo más importante que puedes hacer y lo único que realmente puedes controlar, porque ya sabes que no puedes controlar ni las situaciones ni lo que te pasa en tu vida, pero sí puedes controlar cómo te sientes al respecto y qué haces con ello. A lo mejor la realidad que ves ahorita fluyendo a tu alrededor no es algo que tú querías o no es lo que tú estabas pensando para tu vida o lo que tú quieres actualmente, pero gracias a todo el pasado y gracias a tus pensamientos fue que creaste la realidad que tienes.
Y es lo que estás viendo ahorita. Si no te gusta, qué bueno, cabrón. Qué bueno, porque entonces significa que eres lo suficientemente consciente para saber que te mereces algo más grande, que te mereces algo que va más allá de lo que estás viendo, que te mereces algo que que otras personas podrían ver como imposible, y eso significa que estás progresando tanto espiritual como mentalmente. Entonces eso ya es el primer paso. Entonces lo que te puedo decir es, no te cases, no tienes depresión, güey. Te sientes triste en este momento, sí, está bien, güey, todos pasamos por ahí, todos nos hemos llegado a sentir mal, güey, pero no te quedes ahí, güey. Siente lo que tengas que sentir, güey, saca lo que tengas que sacar, güey. Transmuta esa energía haciendo cosas productivas, haciendo cosas que te beneficien a ti y que no que te destruyan. Y eventualmente esas cosas van a pasar, güey. Todo pasa en la pinche vida, güey. Después vas a voltear y vas a decir, güey, qué pendejo, güey. ¿Cómo le dediqué tanto tiempo a esta madre, güey? Sabiendo que eventualmente iba a pasar y solo le daba vueltas y vueltas, y eso hizo que se alargara más. Esta fue la perspectiva que cambió mi vida por completo, por lo menos en el entorno de la depresión y el identificarme con ciertas formas de pensamiento o etiquetas. Entonces espero que te sirva, carnal, que empieces a pensar por ti mismo y que realmente te empieces a dedicar a investigar las cosas, a experimentarlas y a decidir lo que es real y lo que no, gracias a tu experiencia. Y no gracias a lo que dicen allá afuera, no gracias a lo que te contaron las personas que conocen, y no gracias a lo que leíste en cierto libro, en cierto artículo científico, sino que empieces a experimentar y a vivir la vida por ti y saques tus propias conclusiones. Sin más que decir, carnal, te saluda tu compa Índigo y ahí nos vidrios. Fierro, cabrón.